¿Qué tal? Buena tarde. Me permito compartir con ustedes la actividad denominada exposición de los hallazgos de la asignatura de Teoría del Derecho, para lo cual hemos revisado con antelación el juicio de amparo signado con el numeral 552 del año 2020. La metodología del análisis que vamos a llevar a cabo es mediante un cuadro de entrada de 1 a 3 del documento, contrastándolo con la doctrina que revisamos de los autores vistos con antelación en la clase: Hans Kelsen, Robert Alexi y Ronald Dworkin. Para ello seleccioné un subrayado en el documento para resaltarlo a diferencia de los demás. El primero con verde, el segundo con amarillo y el tercero con naranja. Esto nos va a permitir rescatar las ideas clave de cada uno de los autores en el documento en general, que les voy a proporcionar un link al final de la exposición. Primeramente, partimos del análisis desde la perspectiva de Hans Kelsen. En el apartado 1, que corresponde a la página 3, mencionamos los antecedentes. Un escrito presentado en mayo del 2020 del Juzgado Décimo del Distrito en el Estado de Chihuahua, donde Hugo Acosta Hernández demanda el amparo y la protección de la justicia federal en contra de las autoridades responsables. Esto lo encontramos en la fórmula de Hans Kelsen, que refiere que bajo determinadas condiciones un sujeto A deberá observar cierta conducta. Si no la observa, un sujeto B, órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. Mientras que en la página 6 se refiere a la competencia, que el Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Chihuahua es competente para resolver el juicio de amparo conforme lo establecen los artículos referentes a la Constitución. Esto lo podemos encontrar en la doctrina de Hans Kelsen cuando refiere que los órganos sancionadores representan en la escala jurídica nuevamente la calidad de sujetos del deber en cuanto que tienen que aplicar una sanción. En el tercer apartado, Hans Kelsen refiere que los conceptos jurídicos sistematizan el proceder del órgano jurídico. Esto lo podemos observar en el concepto de violación, que se aducen por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo. Se tienen por reproducidos en el apartado por ser innecesaria su transcripción, dado que la ley de amparo no establece precepto alguno de tal obligación. El apartado número 4 refiere a la admisión de la demanda de amparo. Por razón de turno se corresponde conocer que dicha demanda a este juzgado, que en este caso está ubicado en el estado de Chihuahua, lo podemos contrastar con la doctrina de Hans Kelsen, que dice que el derecho subjetivo es la facultad que tiene el sujeto para poder crear, a través del acto jurídico, nuevos derechos y obligaciones al poner en movimiento una norma jurídica para referirla a uno o varios sujetos determinados. O dicho en otras palabras, el derecho subjetivo es hacer o dejar de hacer lícitamente algo. Mientras que en el apartado número 5, Hans Kelsen refiere que en el hecho antijurídico se realiza plenamente la esencia del derecho. Esto es cuando se comete un supuesto que colma el contenido de la norma. Se tiene que ejercer esa disposición que está referida al calce del documento. Por lo tanto, dice que se reclama el juicio de amparo a partir de la negativa de impartir justicia derivada de la crisis sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, además del acuerdo general adoptado en sesión el día 15 de mayo del 2020, en virtud del cual se prevé la impartición de justicia, pero solo para recepción y tramitación de promociones y o casos urgentes. Robert Alexi tiene una postura muy diferente a la de Hans Kelsen, pero no por ello está disertada con lo que menciona el autor. En el primer apartado, referente a la página 31, Robert Alexi dice que el derecho es institucionalización de la razón. Por esta razón se asume jurídicamente adecuado el proceder de las autoridades responsables. En este caso, la institución es el órgano jurisdiccional. El apartado número 2 dice que dicha norma fundamental contiene el derecho humano a la salud y su protección, sustentado en que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental. Esto se alude a que la norma válida es aquella que surge del proceso que se ha previsto para su creación. El derecho no se presta a una creación arbitraria, sino que pasa por un proceso meticuloso en donde el legislador
refiere cuál es su voluntad para la aplicación de la norma. Esto lo podemos observar en el apartado número 3, donde Robert Alexis refiere que en primer lugar tenemos la racionalidad que conlleva que la norma sea dictada por el órgano que tiene competencia para ello. Nuevamente observamos que el agente del Ministerio Público toma en cuenta todo este proceso para dictar la resolución, mientras que en el apartado número 4, Robert Alexis refiere que una norma jurídica es válida cuando se cuentan con razones suficientes que la justifican y la toman obligatoria a dicha norma. Esto lo observamos en contraste cuando dice que ante esta pugna de derechos fundamentales, la suscrita juzgadora, que en este caso es la juez del Distrito Décimo, estima que se debe maximizar el derecho de protección a la salud pública sobre el diverso de acceso a la justicia del ahora solicitante de amparo. El último apartado, sobre la doctrina de Robert Alexis, refiere que tiene que haber un respeto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, que para ello únicamente se requiere que hayan sido publicados en el diario oficial. Esto es congruente con la doctrina de Robert Alexis, que dice que la existencia y la obligatoriedad de una norma jurídica dependen de su validez. Por otra parte, Ronald Dworkin menciona que el punto de vista del juez ante un caso difícil se ve en la necesidad de completar y que hasta cierto punto corregir el derecho explícito. Vemos que la juez que llevó a cabo el juicio de amparo se vio obligada a aplicar el juicio de ponderación, donde el derecho a la salud está maximizado por el derecho de impartición de la justicia. En ambos casos se prevé un análisis del derecho desde la perspectiva racional e incluso algunos aspectos morales. Mientras que pasamos al segundo apartado, donde dice que un principio es un principio de derechos y figura la teoría del derecho más lógica y mejor fundada. Objetivamente vemos que las leyes no son un objeto de prueba. Si se atiende al principio jurídico relativo que el derecho no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley, que contiene las disposiciones legales reclamadas. Entonces, las leyes son algo que está preestablecido y no requieren de un análisis meticuloso para desentrañar cuál es el sentido, porque precisamente la voluntad del legislador es tan clara que no permite que exista una interpretación diversa que se preste a ambigüedades. El apartado menciona que para cualquier concepción de la justicia es esencial una coherencia expresa y que las decisiones se tomen de acuerdo con un programa que se pueda hacer público y seguir mientras no se cambie. Todo esto se hace mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es el sistema para el cual la población tiene acceso a verificar cuál es la vigencia de la norma en los ámbitos espaciales y temporales, así como cuáles son sus metodologías de implementación. El apartado número 4 es congruente con la doctrina de Ronald Dworkin, toda vez que dice que un juez que quiera asumir de verdad la defensa de la Constitución no debe perder de vista que ésta descansa en una muy concreta teoría moral, cuyo postulado básico es que los hombres tienen derechos en contra del Estado. Observamos que, como todos los derechos, encuentra ciertos límites de manera externa. Se implica su relación, que el ejercicio de estos derechos tiene un aspecto constitucional. Por lo tanto, el sujeto a valoración o ponderación en el caso particular que se trate, siempre tiene que observar que una ley en colisión siempre se ve la supeditación de otra en virtud de cuál sea su prioridad, de acuerdo a la situación problemática que se viva en el país de destino. Finalmente, Ronald Dworkin refiere que al menos en los casos difíciles el razonamiento moral sigue irremediablemente presente en el razonamiento jurídico. Observamos en la página 28 del juicio de amparo el ejemplo que en un ejercicio de ponderación de derechos se estima que el derecho de protección a la salud pública o social
debe maximizarse sobre el derecho del quejoso de acceder a una impartición de justicia. Esto en todo caso observamos que en casos difíciles el juez tiene que observar un patrón de que tiene que priorizar una ley por encima de otra para atender el supuesto que colma la norma y por lo tanto la disposición para ejecutar una sentencia que en este caso no se le concede el amparo al demandante porque el derecho a la salud está maximizado al derecho de impartición de la justicia, que no se encuentra en este caso relegado, sino únicamente está minimizado. Les comparto finalmente las referencias en las cuales me basé para realizar este trabajo, en el cual se puede ampliar la perspectiva de todos los alcances procedimentales, actitudinales y conceptuales para ampliar el conocimiento que se tenga. Muchas gracias. Buena tarde.